Bienvenidos al canal de QArmy, soy Dino y en este video vamos a hablar de otro marco de trabajo. En esta ocasión veremos Kanban, que a diferencia del de cascada que vimos la vez anterior, este es de tipo ágil. Bueno, empecemos. Antes de meternos de lleno en la metodología Kanban, vamos a explicar un concepto que para mí es fundamental para poder entender bien la metodología. Este concepto es el MVP, o Producto Mínimo Viable. El MVP es un producto con las características esenciales para satisfacer a los clientes iniciales. Es decir, es un producto que reúne los atributos fundamentales para ser comercializado. Podemos decir también que es un proceso iterativo de generación de ideas, creación de prototipos, recopilación de datos, análisis y aprendizaje. Pasándolo en palabras simples, sería algo que yo pueda producir de manera rápida para lanzarlo al mercado y ver qué impacto tiene con mis clientes. A diferencia de la metodología de cascada, que fue la que vimos en el video anterior, teníamos que esperar a tener todo el producto o todo el software terminado para lanzarlo al mercado. Y acá podíamos tener la desventaja que quizás no le gustaba a la gente ese producto y hacía que tuviésemos que desarmar la mitad del software para reinventar la rueda otra vez y ver de qué forma lo podíamos adaptar para que funcionase. La ventaja con las metodologías ágiles es que muy rápidamente podemos lanzar algo chiquito al mercado y ver qué impacto va a tener y ver si a la gente le va a gustar o no. Y en caso de que no, lo podemos ir ajustando sobre la marcha, que es algo que con la metodología de cascada no lo podíamos hacer. Para explicar un poco mejor, podemos ver el siguiente gráfico. Tenemos la línea de arriba que dice que es la forma incorrecta, que en ambos casos queremos llegar a ser un coche o un auto. De la primera forma, es como que voy por una rueda, después las dos ruedas, después la carrocería y después integro todo hasta obtener el resultado final. Pero de acá que empiezo con la rueda hasta que tengo el auto, que lo lanzo al mercado, pasa mucho tiempo y tengo que invertir mucha plata y no sé si a la gente le va a gustar. Es por eso que no se suele hacer de esta manera. La forma correcta es lanzar algo chiquito e irlo mejorando, innovando o recopilando información de qué le parece a la gente y demás, y poco a poco evolucionarlo, tener como algo evolutivo hasta llegar al resultado final que sería el auto. Esto también sirve mucho, ¿por qué? Porque en la metodología de cascada que diseñábamos o teníamos los requisitos del cliente en un principio, la forma de pago, la verdad que depende de cada proyecto, cómo se arregla, pero como para ponerles un ejemplo, quizás hay que pagar el 50% al iniciar y no sé, el 50% al finalizar. Y es mucha plata. Supónganse que estamos hablando, no sé, de $1.000.000. Tendría que poner $500.000 al principio, $500.000 al final. Es mucha plata. En cambio, de la segunda forma, hacer esta patineta, o no sé cómo se dirá en los distintos países, pero en Argentina al menos se dice patineta, capaz que es mucho más barato. No tengo que poner $500.000. Quizá que con, no sé, $10.000 ya puedo hacer la patineta, lanzarla al mercado, ver qué reacción tiene la gente con este producto y después poco a poco ir poniendo dinero para irlo evolucionando hasta llegar al resultado final, que es lo que yo quiero, que sería el auto. Además, esto me permite que con la plata o el dinero que yo voy ganando con ese producto mínimo viable o con ese pequeño software que yo lanzo al mercado, puedo ir financiando el resto de los evolutivos hasta llegar al auto. Entonces no es que tengo que juntar $500.000 y $500.000 o $1.000.000 en total para tener el software completo, sino que yo empecé con $10.000 y con esos mismos $10.000 que invertí en este producto chiquito, lo lanzo al mercado, va a producir dinero y puedo ir escalando el software sin tener que poner más plata de mi bolsillo, sino que el mismo software me va a ir generando para evolucionarlo. Teniendo en cuenta este concepto que acabo de explicar de MVP, podemos avanzar a lo que sería la metodología Kanban. Kanban es una metodología de estilo ágil que permite mostrar avances rápidamente de nuestro producto, es decir, de nuestro software. Y es muy utilizada en proyectos chicos, por eso es que yo preferí arrancar explicándole lo que era una MVP
que es algo chiquitito que yo voy a sacar al mercado. Y esta metodología la verdad que nos viene como anillo al dedo, porque es justamente para eso. Se basa en un tablero con columnas, como se puede ver en la imagen, y cada una de ellas representa estados distintos. Y cada tarjetita que se ve de color es como una tarea que hay que realizar. Puse esta imagen a propósito porque es una pizarra. Antes de la pandemia, que trabajábamos todos en la misma oficina, que había que ir a la oficina presencialmente, teníamos pizarras como la que tengo yo acá atrás mío, en donde se dibujaban las distintas columnas que eran los estados y teníamos post-it de colores. Cada persona, cada integrante del equipo tenía un color distinto, por lo general los desarrolladores tenían un color distinto, y ponían en cada post-it qué funcionalidad era la que iban a realizar. Entonces la iban pegando en el tablero. De esta forma podíamos ver en qué estado estaba cada tarea y quién estaba haciendo cada una de esas tareas. ¿Por qué? Bueno, lo identificaba rápidamente por el color. Por ejemplo, yo que soy desarrollador tenía los colores azules. Entonces rápidamente podía ver qué tareas tenía pendiente por hacer, qué estaba haciendo y qué ya había finalizado. Básicamente esa era la forma de organizarse. Después con la pandemia se empezaron a utilizar software que simulaban estos tableros. Si bien ya existían desde antes, como estábamos en la oficina era más fácil tenerlo en un pizarrón, pero después se empezó a utilizar mucho más el tema del software. Yo acá les traje de ejemplo un tablerito que acabo de crear con Jira. Jira es una plataforma o un software muy utilizado hoy en día en el mercado o en el rubro del desarrollo del software, por eso es que se los quería mostrar. Y fíjense que también, apenas creé el tablero este de Kanban, ya tengo las columnas creadas por defecto, por hacer, en curso y listo, que son las mismas que tenía acá en esta imagen. Una particularidad que tienen las metodologías ágiles es que son flexibles. ¿Qué quiere decir que sean flexibles? Bueno, que se pueden adaptar a las necesidades del producto, del proyecto o del equipo. Es decir, yo puedo agregar todas las columnas que yo vea necesarias. Por ejemplo, yo acá voy a crear una que sea de testing, que va a ser para que los QA puedan revisar las tareas. Y fíjense que las puedo mover a gusto mío. Entonces de acá ya generé una especie de flujo de trabajo en donde creo una incidencia que hay que hacer. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer la tarea, no sé, el registro. ¿Sí? Podemos tener el registro, el login, etcétera. Distintas tareas. Yo acá les creo obviamente el título, pero yo puedo entrar acá y nada, poner una descripción, ponerle imágenes. Acá lo puedo asignar, en este caso me lo asigno a mí. Y acá ya figura quién tiene asignada esa tarea. A diferencia de cuando usábamos pizarrones que era por color, acá el software lo resuelve de otra forma poniéndole, bueno, mi nombre ahí. Entonces de esta forma puedo ver las tarjetas que están creadas y quién la tiene asignada. Simplemente el desarrollador que tenga asignada la tarea la va arrastrando y moviendo a las columnas que vea necesarias. Es decir, si en las tareas por hacer van a estar toda la pila de tareas que hay que hacer para desarrollar ese software o ese MVP, y a medida de que las vayan haciendo, las van a ir moviendo a las distintas columnas. En este caso las pasé a en curso, quiere decir que yo, Dino, estoy desarrollando la tarea de registro y otro desarrollador X está haciendo la del login. Una vez que termino de desarrollar, mando esa tarea a testing. Acá yo puedo venir, una vez que la mando a testing, y se la asigno al QA. Se la asigno a algún QA X que tenga en el equipo, y fíjense que ya le cambió el iconito. Es decir, el nombre de la persona a la que estaba asignada. Al QA le va a llegar una notificación diciéndole que le han asignado esa tarea. Y el QA, cuando ve una tarea acá en la columna de testing, ya sabe que esa tarea está lista para testear. Es decir, quiere decir que el desarrollador ya la terminó y necesita que yo verifique si esa tarea quedó bien o no. Y ahí que ya vamos a ver más adelante de qué forma trabaja el QA, pero básicamente como para que tengan en cuenta que en este tipo de metodología en Kanban se suele tener una columna de testing, y cada vez que llega una tarea a esa columna quiere decir que el QA ya la puede revisar, es decir que el desarrollador ya la finalizó y que nos las manda a nosotros los QA como para que nosotros veamos y verifiquemos si verdaderamente cumple con lo que pidió el cliente o no. O sea, si
si cumple con las especificaciones o no. Si está terminado, o sea que está funcionando bien, la arrastro a listo y ya se marca como finalizada esa tarea. Y en caso de que tenga alguna incidencia, es decir, que esté fallando, yo puedo agregarle un comentario. Fíjense que yo acá puedo agregarle comentarios. O puedo crear otra incidencia de tipo bug, un error, asignársela a esta tarea y volverla otra vez al estado anterior en curso, diciéndole al programador, mirá, fíjate que me deja registrar dos cuentas exactamente iguales o puedo poner dos usuarios iguales. Entonces, de esta forma viene el desarrollador, ve nuestro comentario, lo arregla y nos los vuelve a enviar otra vez a testing. Básicamente así es como funciona la metodología esta de Kanban. Y bueno, esto es todo por ahora. Tal como les comentaba, o como para resumir un poco todo, a diferencia de las metodologías de cascada o tradicionales, Kanban es como ágil y permite cambios en el proceso. Es decir, cuando yo tengo el tablero y voy haciendo las distintas tareas, el cliente puede agregarme sobre la marcha más tareas, porque no es como en la de cascada que yo pacto con el cliente que me pague 50% al principio y 50% al final, sino como que acá me va pagando, depende cómo arregle con el cliente, ¿no? Pero se puede pagar por mes. Y yo me comprometo a entregarle tantas tareas por mes, entonces él sobre la marcha puede ir agregando todo lo que quiera. Eso va a hacer que el proyecto se estire más tiempo y bueno, yo todo ese tiempo obviamente lo voy a estar cobrando, todo ese tiempo que yo esté trabajando mientras se desarrolla el software. Así que bueno, eso es un poco lo que es Kanban. Yo en la descripción les voy a dejar links con más documentación sobre este tema por si quieren seguir aprendiendo. Pero no es más que eso, es simplemente un tablero en donde están las tareas, las vamos moviendo dependiendo del estado de cada una. Y el QA entra cuando llega a la columna de testing. En este caso, en esta imagen que yo les muestro acá, no figura, pero ya vimos en el tablero que se puede crear una columna de testing y cada vez que pasa una tarea por ahí, nosotros como QA la tenemos que verificar. Recuerden que, como les comenté en el primer video, en la introducción de QA, que la diferencia entre el tester y el QA es que el tester se basa únicamente en probar las funcionalidades y el QA de todo el proceso. Si nosotros entramos a un proyecto que están utilizando Kanban y vemos que el tablero no tiene columna de testing, nosotros como QA deberíamos proponerlo, decirle, mirá, sería una buena idea colocar acá una columna de testing y que cada desarrollador cuando termine su tarea ponga su tarjeta ahí para que yo como QA la pueda verificar y ver si verdaderamente están dando o no. Recuerden que nosotros los QA nos encargamos también del proceso, tiene que salir todo perfecto de punta a punta. No nos tenemos que abocar únicamente a probar la funcionalidad y ya está, sino que tenemos que ir un poco más allá. Es como nuestro valor agregado al proyecto o al producto, básicamente. Así que bueno, eso es todo por ahora. En la descripción del video también les voy a dejar un enlace por si se quedaron con dudas o quieren preguntar algo. Directamente las pueden colocar ahí y voy a tratar de responderle lo antes posible. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.